Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 hacia el verso 2 dice así: Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. En estos días que voy a estar compartiendo con ustedes estos temas, posiblemente noten alguna diferencia, y es que siempre que yo he predicado tomo un tema y empiezo a gritar y empiezo a llorar a veces, y a poco los hermanos están acostumbrados a esos mensajes, y a poco este tipo de temas les resulta un poco cansados. Pero es importante que descubramos por nosotros mismos, es importante que estas profecías del libro de Apocalipsis sean entendidas. Yo creo que también nosotros debemos tener nuestro tiempo para tocar estos temas. Hay muchos hermanos que han estado exponiendo los temas del libro de Apocalipsis, y yo sé que hay muchos hermanos con muchas inquietudes. Así es que les voy a pedir toda su atención, y no vamos a dejar este tema aquí hasta que lo hayamos concluido. Las veces que venga les voy a estar tocando este tema, y de ahí pasaremos a otro más. El tema le he titulado La marca de la bestia. Hay muchos hermanos que quisieran que se les dijera quién es la bestia, cómo va a ser la marca. O sea que estamos en un tiempo cuando hay mucha inquietud, y precisamente por tanta inquietud que hay, he sentido de parte de Dios dedicarme más que todo a hacer este tipo de estudios. Mañana, si el Señor nos permite, estaremos en otra de las iglesias, posiblemente en el centro de Los Ángeles. Hay un tema que mucho me han preguntado, y es relacionado con la primera carta del apóstol Pedro, donde habla acerca de que dice el apóstol Pedro que el Señor Jesús murió ciertamente en la carne, pero dice, pero fue vivificado en el Espíritu, y en ese Espíritu, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y hay muchas preguntas sobre eso, y hay hermanos que dicen, hermano, pero ¿cómo es que fue? ¿Les predicó? ¿Qué les predicó? ¿A qué espíritus? Entonces ese tema lo voy a tomar en estos días. En esta noche nos vamos a centrar en este tema relacionado con la marca de la bestia. Para comenzar, yo creo que usted notó desde el principio que cuando comenzamos a leer en Apocalipsis capítulo 13 verso 1, yo no le comencé desde donde dice la mayoría de las Biblias, me paré sobre la arena del mar, sino que le empecé a leer desde donde dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Verdad que de ahí les comencé a leer? Y posiblemente hay hermanos que hayan pensado, bueno, ¿por qué el hermano saltó esta parte de la escritura? Hermanos, quiero decirles, y esto ha sido motivo de duda en algunos hermanos, desde hace tiempo vengo diciendo que esta es una versión que hemos usado los cristianos por más de 420 años, y que es la única versión que se ha usado por esos años. Yo me convertí hace 21 años, en 1977, y en ese tiempo era raro que se usara otra versión. Hablar de otra versión es hablar de lo que otra persona traduce de los mismos originales, o sea, una versión por otra persona más. En el tiempo que yo me convertí, usar otra versión era como una blasfemia para el cristianismo, era como una herejía. El que usaba otra versión, hermanos, se estaba arriesgando a que lo corrieran de la iglesia, lo pusieran en disciplina.
Ahora en estos días hay un despertamiento tremendo y se han descubierto que ha habido muchas versiones, no solamente esta, de muchos años atrás, y me he dado cuenta que esta versión Reina Valera tiene muchas porciones de la Sagrada Escritura que están mal ordenadas o que están alteradas también. Esto ya lo he descubierto en algunas ocasiones, pero en esta ocasión solamente quiero descubrir lo que dice aquí. Según esta versión, yo tengo la misma versión que usted. Esta es la Biblia Thompson y dice así en mi Biblia, nada más que yo le leí como dice realmente. Mi Biblia, como la suya, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En realidad, esta Biblia dice así como la mayoría de las versiones que ustedes tienen o de las Biblias que ustedes tienen. Pero en realidad, lo más correcto es que donde dice: y me paré sobre la arena del mar, no es Juan el que se para sobre la arena del mar, sino es el mismo dragón el que se para sobre la arena del mar. En sí, esa parte de ese versículo no corresponde al capítulo 13, versículo 1, sino corresponde al capítulo 12 y versículo 17 al final, o bien algunos le ponen el versículo 18 al capítulo 12. Para ello, tengo una versión aquí, que es la versión, la Biblia Latinoamérica, y esta es una versión católica. Esta es una versión católica, y esta versión, si nosotros leemos ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 13, vamos a encontrar que dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 13, y voy a leerles el verso 1, donde comenzamos para que esto quede claro. Dice esta versión, la Biblia Latinoamérica, Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Entonces vi subir del mar a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se da cuenta que lo primero no aparece aquí? Entonces vi subir del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Sin embargo, quiero preguntarles, en el capítulo 12, ¿hasta qué versículo llega en su Biblia? Hasta el 17. Pues esta versión tiene un versículo más, que es el versículo 18. Y en el versículo 18 del capítulo 12 dice: y se quedó a orillas del mar. Y es que está hablando del dragón en el capítulo 12 al final. Y al final, en el verso 18 que tiene esta Biblia, dice: y se quedó a la orilla del mar. ¿Quién se quedó a la orilla del mar? El dragón. Ahora de ahí viene, y en el verso 1 dice: entonces vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vemos que el que se paró a la orilla del mar no fue Juan, sino fue el dragón. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Tengo aquí otra versión, que esta es la versión, la Biblia de estudio Dios habla hoy. La Biblia de estudio Dios habla hoy, en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 1, dice lo siguiente. Les decía que estos son estudios, hermanos, y posiblemente para hermanos que no están acostumbrados a esto, piensen y digan: no, hermano, nos gusta más así como usted grita y llora y se mueve y corre. No, hermanos, esto es bien importante también. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1, en esta versión Dios habla hoy: vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vi subir del mar, o sea, ya solamente está lo que dice Juan, mas no dice me paré sobre la orilla del mar. Sin embargo, acá tiene también un verso 18, Apocalipsis capítulo 12, verso 18, el cual no lo tiene en su Biblia, y dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Este está más claro: y el dragón se plantó a la orilla del mar. En primer lugar, hermanos, es importante que sepamos esto,
que la escritura originalmente no tenía ni capítulos, ni versículos, ni comas, ni puntos, ni nada. Eso se ha hecho para poder entender mejor la escritura, de manera que eso se hizo últimamente para que pudiera ser más fácil entender la palabra del Señor. Entonces, esta versión, Dios habla hoy, directamente dice: el dragón se plantó a la orilla del mar. Estoy haciendo esta aclaración, hermanos, porque luego nos metemos en problemas por ahí. Aquí tengo otra versión, y esta es una versión que yo le regalé a mi esposa recién convertidos hace ya 20 años, y es la Biblia al día. La Biblia al día en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice lo siguiente: vi entonces en visión que un monstruo surgía de las aguas del mar y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, este no tiene un versículo 18, pero al versículo 17 del capítulo 12, al final se le añade lo siguiente: a tal efecto se paró estratégicamente en una playa del mar. O sea, se refiere al dragón. Por lo tanto, seguimos viendo que esa porción de la escritura que tenemos ahí en la versión Reina Valera está alterada. Ahora tengo aquí otra versión, y esta es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, posiblemente haya personas que digan: pues el hermano Rodríguez está yendo por otro lado. No, tengo pruebas suficientes de que la versión Reina Valera es una de las versiones más malas, podríamos decir. Y la versión Rey Jaime o King James de los americanos, que dicen que es la mejor, es la más mala. Apocalipsis capítulo 13, verso 1, en la versión la Biblia de las Américas, dice, esto es en el capítulo 13, verso 1. Aquí sí existe el verso 1, pero dice: el dragón se paró sobre la arena del mar. Y luego ya enseguida dice: y yo vi una bestia. Entonces ahí vemos que en sí lo que estamos tratando de descubrir es que no es Juan el que se para a la orilla del mar, sino es el dragón el que se para a la orilla del mar. Gracias, hermano. Lo último, y esto es para que esto quede bien claro, tengo aquí en mis manos la versión Reina Valera, como la que usted tiene, pero es Reina Valera actualizada. ¿Qué quiere decir la palabra actualizada? Que está actual, que está al día, que está corregida, si usted quiere, ¿verdad? Y esta versión Reina Valera actualizada, si nosotros vamos a Apocalipsis en el capítulo 13 y en el verso 1, dice ahí: y vi que subió del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. O sea que comienza exactamente como las otras. Y dice al final del capítulo 12, tiene un verso 18 también esta, y dice: y él se puso de pie sobre la arena del mar. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Esta Biblia Reina Valera actualizada sí tiene el versículo 18, y es la Reina Valera actualizada o corregida. Quiere decir que esta versión está mejor que esta otra que tenemos. Esta versión Reina Valera actualizada fue traducida por la Iglesia Bautista. Fue una tremenda traducción, está mucho mejor que esta, tiene muchas correcciones, así es que Dios usó la Iglesia Bautista, pero los pobres bautistas se metieron en problemas porque todas las organizaciones les están diciendo que cometieron la herejía más grande de su vida. Vamos a dejar eso ahí y vamos a continuar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos en este momento a meditar en Apocalipsis capítulo 12, del verso 7 hacia el verso 9. ¿Se recuerda cuál es el tema que nos ocupa en esta noche? La marca de la bestia. Yo creo que hay hermanitos que ya quisieran que en 2 palabras les dijera quién es la bestia y cómo se va a poner la marca para ya irse gozoso.
pero hay muchas cosas que descubrir acerca de esto. Hay que descubrir muchas cosas muy interesantes. Primeramente vayamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 7, ¿ya lo tenemos? Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto, hermanos, es algo que no se refiere directamente a otra cosa que al tiempo que viene, al tiempo futuro, porque aquí se habla de una lucha, de una batalla, la cual viene para cuando Satanás se prepara y desarrolla un trabajo en esta tierra. Luego lo vamos a leer un poco más a fondo, pero dice aquí: hubo una batalla, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto no tiene relación con la destitución o al principio cuando Satanás fue echado de la presencia del Señor. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo tiene relación con el momento cuando Satanás desciende a la tierra y cuando comienza ese tiempo de gran tribulación en este mundo. Si usted gusta, para que esto quede más claro, porque posiblemente haya hermanos o hermanas que piensen: bueno, pero esto me suena más bien al momento cuando Satanás fue desechado de la presencia de Dios, cuando él pecó delante del Señor. Verso 10 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Oiga, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué no puede ser cuando Satanás fue arrojado de la presencia de Dios por su pecado? Porque ahí todavía no había hermanos, no había a quien acusara, y aquí sí. Aquí ya había hermanos que acusar, y dice: fue lanzado fuera el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que esto es un estudio. ¿Ustedes creen que en este momento Satanás nos acusa delante de Dios? ¿O él está afuera, que no tiene esa relación, no tiene ese acercamiento a acusarnos delante de Dios? ¿Qué piensan? ¿Nos estará acusando todavía ahorita? Sí. Él es el acusador, es el que está constantemente buscando que Dios haga algo en contra de nosotros, y Dios no hace nada en contra de nosotros. Pero si ustedes se recuerdan, en una ocasión Satanás le dijo: Señor, yo he visto a Job, tú dices que Job es un hombre muy fiel a ti, pero yo he visto que tiene muchas cosas. Si me dejas que le quite algo, él se va a quejar, él va a negar la fe. Y Dios le dice: mira, quítale lo que tiene y verás que no reniega. Al rato dice: pues ya le quité lo que tiene, ¿verdad que no renegó? No, no renegó, pero está sano, tiene mucha salud. Toca su cuerpo y verás que no reniega. Entonces vemos nosotros cómo Dios permite que pasen ciertas cosas. Dios no nos quiere afligir, pero también Dios quiere probarle a Satanás que tiene hijos e hijas en esta tierra, los cuales le somos fieles, y los cuales, aunque vengan hambres y tribulaciones y lo que venga, vamos a seguir firmes con él. Entonces vemos acá, vamos al verso 11: y ellos, hablando de los hermanos que eran acusados, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso les decía que esta no puede ser el momento cuando Satanás es desechado por su desobediencia del principio, porque ahí todavía no había todos estos testimonios, todavía no había este pueblo que estaba sirviendo al Señor. Verso 12. Por lo cual alegraos, oh cielos, oiga esto, los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces esa batalla, esa lucha entre las potestades angélicas, entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, no es la batalla del principio cuando Satanás fue desechado de la presencia de Dios, porque aquí habla de que era el que estaba acusando a los hermanos y que fue desechado de la presencia de Dios para que ya no pudiera acusar a los hermanos. Y además habla y dice: gócense los habitantes de los cielos, pero ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a ellos con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Y sabemos nosotros que cuando Satanás fue desechado de la presencia de Dios, en el pecado del principio no había hombres en la tierra. Entonces por eso es que estamos viendo que esta no es la ocasión cuando Satanás fue desechado desde el principio o en el pecado del principio, sino esto es una lucha que se lleva a cabo cuando Satanás es desechado, que ya no tiene lugar para acercarse a donde está Dios para acusarnos, es desechado de ahí, y Satanás se concentra solamente en la tierra para tratar de hacerle daño al mundo, y es cuando viene el tiempo de la gran tribulación en esta tierra. A eso se refiere este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Entonces recordemos que dice una vez más, ya para seguir adelante, Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, ya no pudieron acercarse hasta donde se encontraba el Señor. No precisamente que Satanás tenga acceso hasta dentro de la gloria, pero tiene acceso hasta un cierto lugar en donde puede tratar con Dios. Ahora en el verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué es que le citaba esta escritura? Porque precisamente cuando él es arrojado a la tierra es cuando él se para frente al mar para ver salir a la bestia. Se recuerda que Juan dijo en el capítulo 13, ahí de Apocalipsis, verso 1, vi salir del mar una bestia terrible. Vi salir del mar una bestia terrible. Y es el momento cuando Satanás es echado del lugar donde mora, porque él tiene controlados, por así decirlo, los cielos, no la gloria de Dios, lo que se conoce como el segundo cielo. Tenemos la tierra con la atmósfera terrestre y tenemos el universo, el infinito. Luego tenemos la morada de Dios, pero Satanás no puede tener entrada a donde Dios mora, pero sí, según la palabra de Dios, Satanás habita en el universo también, porque en una ocasión, eso lo vamos a ver más adelante, Daniel estaba orando a Dios porque necesitaba una respuesta. El ángel llegó 21 días después, y cuando vino el ángel le dijo: desde el momento que tú pediste, desde ese momento fui enviado yo con la respuesta, pero en el camino hubo alguien que se me atravesó, alguien se me puso en medio en el camino, y he estado luchando todo este tiempo hasta que vino Miguel, uno de los príncipes de Dios, para abrirme paso, y por eso he podido llegar. Entonces ahí vemos que Satanás tiene ese control en esas áreas,
pero llega el momento cuando ya es lanzado, ya no puede acercarse delante de la presencia de Dios, ni puede estar en esos lugares astrales, y entonces tiene que concentrarse solamente en la tierra, y es cuando vemos a Satanás que se pone a la orilla del mar para poder ver salir a la bestia, y es cuando Juan dice, y yo vi esa bestia salir. Entonces ahí vemos, es necesario tomar este capítulo 12 de Apocalipsis para ver cómo hay esa lucha entre los ángeles de Dios y Satanás con sus ángeles, y son confinados ya nada más a la tierra, y ahí es donde vemos que Satanás se pone a la orilla del mar para ver salir a la bestia. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Hermanos, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis es un capítulo muy tremendo. El propósito único que tiene este capítulo 13 de Apocalipsis es mostrarnos dos bestias terribles. Ahora, yo creo que esto es importante que nosotros busquemos verlo de una manera espiritual. ¿Por qué de una manera espiritual? Porque a veces solamente leemos y no meditamos. Pero aquí Juan dice, vi salir una bestia, pero en realidad, eso lo vamos a ver más adelante, era un personaje, era alguien en forma de hombre, semejante a nosotros, pero Juan decía que era una bestia. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien que anda borracho, que anda drogado, o que anda lleno de odio y anda haciendo daño? Se dice, este anda endemoniado, este no es un animal, es una bestia. ¿Ha visto a esas personas? Yo he visto a esas personas que no se sacian de destruir, de hacer daño. Una persona que yo, la verdad, llegué a ver a un hombre, hermanos, yo no sé cuántos balazos le dieron, pero el que se los dio tenía una pistola que tenía una cargador, le llaman, con una gran cantidad de tiros, y se los ponía así para arriba y para abajo, y el cuerpo solo se movía. Cosa curiosa, no caía y solo recibía los impactos y se hacía así. Cuando cayó, el hombre no se podía morir, como que el mismo coraje lo hacía que no se muriera. Algo terrible. Tenía uno miedo a acercarse porque sentía uno que se levantaba. Era algo terrible. Yo creo que algunos de ustedes han visto eso. Por eso es que Juan, cuando ve este personaje, dice, y vi salir del mar una bestia, dice en el capítulo 13, verso 1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí me detengo. Vi salir una bestia. Para eso póngase usted a pensar, si es que usted se quiere quedar y no se quiere ir con Cristo ahora que va a venir, sepa con quién se va a enfrentar. Dice, vi salir un personaje que más que personaje es una bestia. Es el mismo demonio encarnado. Es una persona tan endemoniada, y está claro, porque es el mismo Satanás encarnado. Por eso, miren hermanos, veamos lo que Dios hace. Dios se manifiesta en Cristo. Todos nosotros, aún en la Iglesia Católica, lo aprendimos. Vamos a adorar al niño Dios, ¿verdad? El mismo Dios que se manifiesta como niño. Nosotros que hemos leído la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 1, verso 21 al 23, dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. El apóstol Pablo dice en primera de Timoteo que Dios mismo tomó forma de hombre. ¿Ve? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, Dios encarnado, Dios con nosotros, ¿verdad? El mismo Dios encarnándose, llevando a cabo el sacrificio en la cruz para poder redimirnos. Pero después de que el Señor Jesús haya levantado su cosecha, ahorita el Señor está sembrando el evangelio, está sembrando en los corazones, está naciendo la semilla del evangelio. Estamos creyendo multitudes al evangelio, multitudes de gentiles. Los judíos ahorita no tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Ciertamente muchos judíos creen en el Señor, pero ahorita el mensaje es directamente para nosotros. Un día de estos la puerta se va a cerrar para nosotros, es decir, ya el Señor va a levantar su cosecha, y cuando el Señor levante la cosecha, entonces va a venir el otro que se le llama precisamente anticristo, o en contra de Cristo, o imitador de Cristo, o el que se hace pasar por Cristo. Y el Señor Jesús dijo, hermanos, bien claramente a los judíos,
les dijo: yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me quieren recibir. Vendrá otro en su propio nombre y a ese lo van a recibir. Luego vamos a ver que todo aquel que se quede y no se vaya con Cristo va a tener que adorar al mismo Satanás encarnado. No quiso recibir al Dios encarnado, no quiso recibir al Dios hombre, no quiso recibir a Dios en persona, y va a tener que recibir al mismo Satanás encarnado. Por eso Juan dice: vi subir del mar una bestia. ¿Ve? Un personaje que más que un hombre era una bestia infernal. El mismo Satanás encarnado en aquella persona. Entonces les dejo con este pensamiento. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis tiene como propósito mostrarnos dos bestias terribles, las dos siendo movidas 100% por Satanás. Una, la primera, la que encontramos en el capítulo 13 del verso 1 al verso 10, es el anticristo, como se le conoce. Es un líder político, y esto está tremendo, porque Satanás va a gobernar este mundo por un poco tiempo. Y esto dijeron los ángeles cuando arrojan a Satanás. Se recuerda que dijeron: alegraos, oh cielos, porque ha sido lanzado fuera de vosotros el acusador de nuestros hermanos. Pero ay de los que moran en la tierra, porque Satanás ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces aquí vemos nosotros que por un poco de tiempo Satanás va a gobernar la tierra entera. Dios le va a permitir. Y en este tiempo que él va a gobernar la tierra entera, se va a gobernar por las dos áreas: la política y la religiosa. Por eso aquí aparecen en el capítulo 13 dos bestias, o sea, dos personajes que más que personas son seres poseídos 100% por Satanás. Imagínense, ahorita no hemos visto a nadie poseído 100% por Satanás, pero van a venir esos personajes con una autoridad tan tremenda que cuidado con eso. Yo he tenido en medio de la congregación a personas que han estado tan poseídas por Satanás, pero tan poseídas que ha dado miedo acercarse uno a ellos. En una ocasión, en la ciudad de Pomona, cuando comenzábamos con la obra, me quedé yo en casa porque había tenido una reunión con los jóvenes, y le digo a mi esposa: me voy a quedar en casa. Estaba descansándome cuando me habló mi mujer y me dice: ¿sabes qué? No te escapas de venir. Ven inmediatamente porque hay 3 endemoniados en la iglesia. Ay, Señor, dije yo, y tan a gusto que me estaba tomando mi café. Me empecé a temblar y a pedirle a Dios que me ayudara, y me fui. De entre los 3 había una hermanita tan tranquila y tan sencilla, pero era la que andaba imponiéndoles manos a los hermanos que estaban hincados y cubiertos, y los ministros, hermanos, por allá estaban escondidos. Era una posesión tan terrible que el mismo esposo, después de que pasó esa noche, no se quiso ir a dormir a su casa. Imagínense cómo estaría. Terrible aquello. Ahora imagínense cuando vengan estos personajes poseídos 100% por Satanás. Entonces el capítulo 13 nos muestra a dos bestias, o sea, a dos personas poseídas 100% por Satanás. La primera es un líder político, la segunda es un líder espiritual. O sea que por el área política, por el área del gobierno, va a haber un control 100%, y por el área de la iglesia, por el área de la religión, también un control completo. Así es que este capítulo 13 tiene como propósito mostrarnos dos bestias o dos personajes poseídos 100% por Satanás. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué les parece si vamos a Apocalipsis capítulo 17, verso 15? Gloria a Dios. ¿Quién se recuerda el versículo con que comenzamos? Apocalipsis capítulo 13, verso 1. ¿Se recuerda qué dice? Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Ahí me voy a detener. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya tenemos Apocalipsis capítulo 17. Vea lo que dice el verso 15. Este es otro tema que luego vamos a estar tomando también. Apocalipsis capítulo 17. Pero ahorita solamente vamos a tomar el verso 15 para poder darnos cuenta qué simboliza el mar que vemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Ya lo tenemos. Dice así, Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Me dijo también, oiga esto, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Leamos lo que dice el verso 1 ahí en Apocalipsis 17 para que podamos entender. Dice así, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, oiga esto, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, oiga esto, la que está sentada sobre muchas aguas, una mujer prostituta. Eso quiere decir la palabra ramera, una mujer prostituta sentada sobre muchas aguas. Cualquiera que lea dice, bueno, Juan vio a una mujer sentada en las aguas. Pero acá en el capítulo 17, verso 15, da a conocer qué vienen simbolizando las aguas. Vea lo que dice el verso 15 una vez más. Dice así, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, si Juan dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sería una bestia, un animal simplemente que salía del mar? ¿Como un cocodrilo, una ballena? No, era un hombre poseído completamente por Satanás y estaba saliendo de entre las naciones revueltas de la maldad. O sea, este personaje será un personaje que sale de entre las naciones mundanas. Hay quienes dicen que este personaje va a ser un hebreo, pero la palabra de Dios no enseña eso, sino que claramente dice que sale del mar, sale de las naciones. Para ello, antes de que usted pueda pensar otra cosa, no le doy tiempo, venga a Isaías y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 17, y vamos a leer el verso 12. Estamos viendo cómo el mar está simbolizando las naciones revueltas en su pecado, las naciones gentiles en este caso. Oiga bien lo que le digo, son las naciones gentiles. Eso lo vamos a estar comprobando más tarde de otra manera. Isaías capítulo 17, ¿ya lo tenemos? Vea lo que dice el verso 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Oiga, hay multitudes de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Está hablando de multitudes y lo está comparando con las aguas del mar. Si vamos a Isaías al capítulo 57 y vamos a leer el verso 20 ahora, quiero decirle que yo soy un poco raro y soy un poco raro porque no me gusta ir con la tradición que ha existido por muchos años. Conozco todas las doctrinas que hay, por la gracia de Dios, tengo las enseñanzas, tengo un montón de libros ahí, pero ninguno de ellos me ha servido para guiarme, sino solamente para pedir información, saber cómo se piensa. Pero hay muchos hermanos que lamentablemente toman un libro y con ese se van y ese van enseñando por ahí. Yo nunca me he comido todo así nada más,
y por eso la prueba está que en 20 años no había sacado yo estos temas hasta no saber lo que uno está presentando. Hay quienes apenas tienen 3 o 4 años de pastores y ya están presentando el libro de Apocalipsis y lo dan en 8 días. ¿Sabe Dios qué darán? Está como las muchachitas que tienen hijos a los 12 o 13 años. Les dan de comer, ¿sabe Dios qué les darán, verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Ya cuando la mujer ya es mujer, sabe lo que da, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso pendiente. Isaías 57, ¿ya lo tenemos? Y vamos a leer lo que dice el verso 20. Y dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos son como el mar en tempestad. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 13, recordando lo que dice Juan: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vi subir del mar, vi brotar de entre las naciones a un personaje poseído de Satanás. Por eso dice que Satanás se pone a la orilla del mar. Satanás es arrojado del medio espiritual donde se encuentra, y de ahí viene y se pone a la orilla del mar o frente a las naciones, porque de entre las naciones saldrá uno, el cual será engendrado por Satanás. O sea, vendrá completamente poseído por Satanás. Por eso Satanás se para ahí frente a las naciones, porque de ahí brota aquel que ha de ser guiado por Satanás directamente. Vayamos a otra escritura y ahora vamos a Daniel capítulo 7. Quiero decirle que el libro de Apocalipsis tiene una gran relación con el libro de Daniel. Tiene una gran semejanza, una gran similitud. Concuerdan muy bien, muy exactamente con Daniel. Daniel capítulo 7, y vamos a leer el verso 17. Gloria a Dios. Usted va a escuchar estudios acerca de Apocalipsis, acerca de la bestia o el anticristo, y va a escuchar que no es un personaje, que es un sistema, que es un orden, que es una regla, que es una forma de vida. No, hermanos, la Biblia no dice que es un sistema. La Biblia enseña que es un personaje. La Biblia enseña que es un gobernante. La Biblia enseña que es un emperador. Y la Biblia enseña que es un imperio también. Veamos lo que dice Daniel capítulo 7, dijimos, y en el verso 17, para que nos demos cuenta que no va a ser un sistema, ni una regla, ni un orden, sino que va a ser un personaje. Daniel capítulo 7, verso 17, dice así: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dice, estas 4 bestias son 4 reyes. Esas 4 bestias, una de ellas, de las que habla Daniel, ya lo vamos a ver más adelante, es la bestia de la cual estamos hablando en este momento. Y Daniel dice, esas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. De manera que no es un sistema nada más, es un personaje, es un gobernante y es un imperio. Para que no, por ahí va a escuchar que es un sistema y que no se crea, no. Aquí la palabra de Dios claramente dice aquí, hablando Daniel, ya vamos a ver acerca de quiénes son estas bestias, estos gobernantes, pero claramente dice aquí en el verso 17, una vez más, Daniel capítulo 7, verso 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel habló de un futuro. Son 4 reyes. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, si Juan dice vi una bestia salir de las aguas, salir del mar, es una de las bestias que está saliendo de la tierra. Es un personaje, es un rey
es el rey que va a estar gobernando durante el tiempo de la gran tribulación, donde el Señor le va a permitir tomar control de esta tierra. ¿Por qué le puedo decir que no será un sistema, sino un personaje? Vayamos a Segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2 y en el verso 8, y vamos a encontrar ahí que es un personaje lleno de iniquidad. El apóstol Pablo dijo, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso 8, ¿ya lo tenemos? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Habla de un hombre lleno de iniquidad, lleno de maldad, un hombre poseído completamente por Satanás. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces no es un sistema, es un personaje lleno de iniquidad, un personaje saturado, un personaje poseído completamente por Satanás. Veamos lo último en Daniel capítulo 7 verso 11 y luego vamos a pasar a algo muy interesante. Daniel capítulo 7 y vamos a leer el verso 11, hablando también de algo que vamos a ver más adelante, lo cual hace referencia aquí a un cuerno, el cual también viene siendo este mismo personaje. Ya lo vamos a ver en su momento, cómo se manifiesta este cuerno. Daniel capítulo 7 verso 11, ¿ya lo tenemos? Dice Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Usted cree que los cuernos hablan? No, ¿verdad? ¿Cómo que un cuerno hablando? Pero habla de un cuerno, luego lo vamos a ver. Es un personaje, es un rey. Y dice aquí en el verso 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Oiga, la bestia tenía ¿qué? Un cuerpo. Mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, esa bestia, ese personaje, es un personaje así semejante a nosotros, pero poseído por Satanás. Y este personaje va a morir, tiene un cuerpo que va a ser muerto y ese cuerpo va a ser lanzado también al lago de fuego. Eso lo vamos a ver más tarde. Lo último que les leo es en Apocalipsis capítulo 20 verso 10. Le digo lo último relacionado con esto de que no es un sistema, sino que es un personaje. Este personaje, según lo que vemos aquí, es lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 y en el verso 10, note que este es un personaje y no es un sistema nada más que carezca de cuerpo. Apocalipsis capítulo 20 verso 10, ¿ya lo tenemos? Oiga, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Oiga, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Un sistema no puede ser atormentado como es atormentada aquí la bestia y el falso profeta. En otras palabras, ya vemos aquí que esas dos bestias de que trata el capítulo 13 de Apocalipsis van a ser lanzados al lago de fuego y van a tener que sufrir. Y como le digo, un sistema no puede sufrir, pero un personaje sí puede sufrir. O sea, estos personajes son tomados 100% por Satanás, son poseídos por Satanás, pero al final son vencidos por Cristo en su venida y son lanzados al lago de fuego. Vayamos a Daniel capítulo 2. Esto está bien interesante. Le digo que esto nos va a tardar algunos días, así es que la vamos a hacer como en las novelas. No se vaya a perder la próxima porque va a estar especial. Aparte de especial, hermanos, no dan agua aquí, nada más un vasito ya.
Aquí no le dan como en el restaurante donde a veces uno está comiendo y luego llegan y le sirvo más agua, o ni le dicen, ¿verdad? Vienen y le sirven. Gracias, hermanos. Yo así soy. Así más rápido me la traen. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Daniel capítulo 2. Veamos lo que dice del verso 27 en adelante. Daniel capítulo 2. Del verso 27 en adelante. Pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Una vez más le digo, se habla mucho de que el anticristo será del pueblo hebreo, que será judío. Se dice que va a ser homosexual, que porque no le gustan las mujeres, que porque dice ahí la Biblia, sí dice en una porción. Pero se dice que será hebreo. Yo aquí estoy descubriendo que sale de las naciones. Y lo que vamos a leer acá nos va a quedar más claro. Porque acá vamos a leer de 4 imperios. Desde el tiempo de los gentiles para acá. O sea, de cuando ya los gentiles comenzaron a tomar control. Porque Dios les permitió tomar control del mundo. Y ahí vemos 4 imperios. 3 de ellos ya perecieron, pero uno de ellos se levantará al final de los días, y precisamente ese imperio gentil será el que se ponga en contra de Cristo. Y es cuando Cristo viene, destruye en la batalla de Armagedón, es cuando el anticristo es destruido, pero el anticristo será el que estará encabezando el último imperio, y el imperio será gentil. Por lo tanto, no puede ser un hebreo, porque ya lo vimos salir del mar, de las naciones, y ahora vamos a describirlo como imperio gentil. Daniel capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer del verso 27 en adelante. Esto está bien interesante y dice así: Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Oiga lo que dice el verso 29. Este rey Nabucodonosor era el rey del primer imperio gentil, que era el imperio babilónico. Verso 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, está diciendo Daniel, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Verso 31, ponga mucha atención. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. O sea que Daniel está describiendo el sueño de este rey. El rey vio en su sueño una gran imagen, y dice en el verso 32: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que se llenó toda la tierra. Aquí vemos en la imagen que vio Nabucodonosor, primeramente se ve que la cabeza es de oro, ¿verdad? Ese era el imperio babilónico, ese era el rey que estaba ahí. Luego viene otro imperio después de él, que son los medos y los persas, y ellos están simbolizados en el pecho y los brazos de plata. Después de ellos viene otro imperio, que es el greco-macedonio, o griegos y macedonios que se unieron, y estos son los muslos y el vientre de bronce. Después viene otro imperio, que es el último imperio, el cual tendrá la bestia de que estamos hablando, y este es una mezcla de hierro y barro cocido. Todavía rastros de Roma con las naciones gentiles de los últimos días. Entonces ahí hay algo que llama mi atención, y no sé si en su Biblia venga marcado en rojo, pero en la mayoría de Biblias viene marcado en rojo, y lo que está en rojo tiene que ver con Cristo. Por eso habla aquí, se lo voy a leer una vez más para que le tome más sabor al asunto. Verso 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. En el verso 32 dice, la cabeza de esa imagen era de oro fino. Ese es el rey con quien está hablando Daniel. Su pecho y sus brazos eran de plata. Ese es el siguiente reinado, el siguiente imperio. Y su vientre y sus muslos de bronce, el tercer imperio. En el verso 33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Este es el último imperio, que es el imperio romano, y que es el que estará en vigencia cuando Cristo venga. Es el que estará a la cabeza de las naciones gentiles y el que se pondrá en contra del Señor. Verso 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido. Los pies de hierro y barro cocido están representando al último imperio, al imperio del anticristo. Y dice Daniel, yo estaba mirando a ese imperio cuando una piedra fue cortada y le pegó a la imagen. ¿Dónde le pegó a la imagen la piedra? En sus pies, o sea, es el último imperio. Entonces no le pegue en la cabeza, porque eso fue hace muchos años y fue Nabucodonosor. Tampoco le pegue en el pecho, porque fue el reinado después de Nabucodonosor, de los medos y los persas. No le pega tampoco en los muslos y en el vientre, porque esos son el imperio greco-macedonio. Pero le pega en los pies, que es precisamente el imperio que estará cuando Cristo venga. Le pega en los pies y dice, ahí derrumba toda la imagen. Y después dice que la piedra desmenuza toda la imagen. Quiere decir que el poder de Dios es sobre el poder de los hombres, y ahí culmina él con todo lo que es el imperio de los gentiles. Dios los puso, Dios los quitó. Dios les dio vida, Dios los desmenuza. Entonces, pero ahora, ¿se recuerda por allá alguien que no abra su Biblia, pero que se recuerde lo que dice por allá en Hechos capítulo 4, verso 10 y verso 11? Por ahí dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, esa piedra que se desprende y le pega a la imagen, ¿quién es? Es Cristo, que viene y le golpea al imperio romano, al que está encabezando el anticristo, y derrumba la imagen. Esa piedra es Cristo. Por eso está en rojo aquí. Esa piedra se desprende, le pega a la imagen, y dice que después de esa piedra se hace un gran monte. O sea, se establece el reino del Señor ya, ¿verdad?
Aparece como una piedra y termina siendo un gran monte esa piedra. Es Cristo, es su reinado. Vayamos adelante. Ahora en el verso 36. Gloria a Dios. Recuerde que estamos en Daniel capítulo 2, y estamos hasta el verso 35, ¿verdad? Veamos lo que dice en el verso, ¿qué le parece si vemos el verso 32? Vamos a ver el verso 32 y vamos a compararlo con el capítulo 7 de Daniel. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho, ahí me detengo, y la cabeza de esta imagen era de oro fino. Así dice, ¿verdad? Ahora veamos ahí abajo del 37 en adelante. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Y qué dicen en las últimas palabras? Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, no es algo que le estoy inventando, es algo que dice la palabra de Dios. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿verdad? Después de ti, dice en el verso siguiente, se levantará otro reinado. Pero vayamos al capítulo 7, de ahí mismo de Daniel. Gloria a Dios. Y veamos lo que dice del verso 1 al verso 2. Parece que ya nos perdimos, pero no, andamos descubriendo muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es que este reinado del anticristo, la bestia de que estamos hablando, no es un personaje nada más así, es un imperio. Un imperio, por ejemplo, en el tiempo de Nabucodonosor, era un imperio que gobernaba todo el mundo. Si ustedes han leído o han visto algunas películas acerca del avance de Hitler, cuando él empezó a invadir el mundo, hermanos, era de dar miedo. Ese hombre era poseído por el mismo Satanás, de tal manera que ese hombre se veía que arrasaba las ciudades y entraba en un país y entraba en otro. Era algo terrible, era de dar miedo. Estos imperios, hermanos, eran terribles, eran imperios que estaban sobre todo el mundo conocido entonces, y el imperio que viene será un imperio mundial. Por eso dice, luego les voy a dar en el próximo estudio, que dice que la bestia tenía 7 cabezas, y las 7 cabezas dice que son 7 emperadores, y que tenía 10 cuernos. Luego lo vamos a ver en el próximo estudio, que son 10 reyes, 10 reinados del mundo que le rinden sus coronas al anticristo. Imagínense que nada más uno de ellos sea Estados Unidos. Los países más fuertes que le rindan sus coronas al anticristo. Y ahí quieran o no quieran, es un asunto de que ya está establecido que 10 son los reyes. Dice aquí, 10 cuernos tiene la bestia, son 10 reyes. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿A poco ya los cansé? Y yo les digo que lo vemos enseguida. Ya les voy a terminar. Daniel capítulo 7. ¿Ya lo tenemos? Verso 1 dice, vamos a ver el verso 2 para no meternos en tanta historia. Verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Había una tremenda confusión y revolución en medio de ese mundo. Verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar, todas ellas del mar, de entre los gentiles. Verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila
y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Cuando usted va a un diccionario bíblico y quiere leer algo acerca de este reinado o acerca de este nombre, Babilonia, usted se va a encontrar con que ahí hay restos, todavía hay paredes y están adornadas con muchos, ¿cómo le llaman? Ladrillitos así, pero forman leones con alas. Es más, aquí cerca, aquí por el Freeway 60, o más bien el Freeway 5, cuando usted viene del centro de Los Ángeles hacia Santa Ana, al lado izquierdo hay un lugar bien raro. Yo no sé qué venden ahí o no sé qué, pero son unos muros muy altos, así tipo oriental, tipo por allá del Medio Oriente, y usted ve que tiene unas figuras las paredes ahí. Son figuras babilónicas. Entonces se representa a Babilonia, o usted ve en los diccionarios figuras de Babilonia, de las ciudades, de las paredes, y ve usted siempre esos adornos de un león con alas. Eso viene representando a Nabucodonosor o al imperio babilónico, porque era un imperio con mucha fuerza y actuaba muy rápido, rápidamente se levantó al poder. Y lo que vemos aquí es algo bien interesante. Dice ahí en el verso 4, la primera bestia era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahí vemos nosotros que Daniel está comparando y está descubriendo que este primer imperio o esta primer bestia es el mismo Nabucodonosor. Ahí habla, dice, yo estaba mirando esa bestia que tenía cuerpo de león y alas de águila, y vi hasta que le fueron arrancadas las alas. Y dice, después se levantó a que se pusiera sobre sus pies a manera de hombre. Y hermanos, ahí en Daniel, en el capítulo 4, cuando tenga tiempo, porque a poco ya no nos alcanza ahora, nos meteríamos un poco más de tiempo. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 4 de Daniel, porque ahí habla de Nabucodonosor, que tuvo un sueño, que vio un árbol muy grande y que en ese árbol se anidaban muchas aves, y que debajo del árbol en la sombra se venían muchos animales y se reunían ahí. Y él le dice a Daniel, ¿qué quiere decir eso? Y Daniel le dice, es que tú eres ese árbol, Dios te ha dado poder y la gente viene y se arropa bajo de ti, pero tú tienes que ser humilde, porque Dios es el que pone y quita reyes, y si no eres humilde, sabes que Dios te va a humillar. Y lo que Dios te está mostrando, dice, es que si tú no te humillas, te va a poner como los animales. Y le dice que lo que él vio, dice, tiene que ver con que tú vas a ir como los animales por 7 años si no te humillas. Dice, y vas a andar como los animales. Por eso te digo, le dice, humíllate, quebrántate delante de Dios. Y el rey pasa por alto aquel sueño, y pasa el tiempo, y un día cuando él anda por ahí paseándose en el palacio, dice, ¿no es esta Babilonia, la gran Babilonia, la que yo he edificado con este brazo nada más? Y dice que en ese momento le dijeron, tu reino es quitado y dado a los medos y a los persas, y tú habitarás entre los animales, y con ellos comerás paja. Y la Biblia dice que le crecieron las uñas y le creció pelo, y anduvo por 7 años entre los animales, hasta que Dios lo levantó. Es por eso que dice, vi a esa bestia, ¿verdad? Dice que se le arrancaron las alas, o sea, se le quitó el orgullo y se le humilló, y después dice, vi que lo levantó así como a manera de hombre, ¿verdad? O sea, es cuando el Señor le quita ese castigo, ¿verdad? Y es cuando Nabucodonosor dice, es bueno que yo publique estas cosas, porque Dios ha hecho conmigo como Él ha querido, porque Él pone reyes y quita reyes. Usted lo va a ver con calma en el capítulo 4, pero ahí se identifica nuevamente con esa bestia que es el anticristo.